cuando nosotros hablamos de este movimiento, podemos asociar muchas actividades o muchos deportes que nosotros hemos observado en alguna oportunidad, ¿no? Quien, por ejemplo, no jugando fútbol ha lanzado un tiro libre o agarra el balón jugando básquet y de pronto lo lanza, ¿no? Nos damos cuenta que ese movimiento que va a desarrollar esta partícula va a ser una trayectoria curvilínea, ¿no? ¿Sí? Pongo como por ejemplo, mire, yo tengo este pequeño objeto y de pronto lo voy a lanzar, ¿no? Quiero que observes la trayectoria y lo lanzo, ¿sí? Y te das cuenta que desarrolla una trayectoria curvilínea. Esa curva que describe se denomina una parábola, ¿sí? Por eso nosotros denominamos el movimiento parabólico. Pero tú has logrado observar, ¿sí?, que cuando lanzo el objeto, ¿sí?, cuando lanzo, profesor, el objeto, mira, ven, va subiendo, ¿sí? Ah, profesor, o sea, va avanzando hacia la derecha y también, ¿qué está haciendo? Está subiendo. O sea, a la vez avanza y a la vez sube, ¿sí? Y para poder describir cómo es el movimiento a lo largo del horizontal y cómo es el movimiento aquí en la vertical, lo que se hace para describir estos movimientos es descomponer su velocidad de lanzamiento. Por ejemplo, si esta velocidad de lanzamiento fuera 40 metros por segundo y el ángulo de lanzamiento respecto al horizontal fuera 30 grados, lo que nosotros hay que hacer en ese instante es descomponer esa velocidad. Descomponemos la velocidad para poder saber con qué velocidad comienza a subir la partícula. Esta componente, que va a ser la componente vertical, le permite que la partícula comience a subir. Como esto vale 30 grados, esto es 40, esto de acá será la mitad, ¿no? 20 metros por segundo. Y esta componente, fíjate, esta componente horizontal, Vx, será 20 multiplicado por la raíz de 3 metros por segundo. Estas dos componentes reemplazan a esta velocidad de lanzamiento que tenía la partícula. Esta componente horizontal le permite avanzar hacia la derecha. O sea, esta velocidad es como que lo estaría jalando hacia la derecha y esta velocidad es como que lo estaría elevando hacia la parte superior. Entonces, con esto sube y con esto avanza a la derecha. Ahora, como es un movimiento de caída libre, recuérdate, ¿quién solo estaba actuando? El campo gravitatorio, la atracción por parte de la Tierra, ¿sí? Eso quiere decir que solamente va a haber una aceleración de la gravedad en la vertical. Horizontalmente no vamos a encontrar ningún tipo de resistencia. Es por eso que esta componente horizontal que tú observas, esta de acá, no cambia. Esta componente de acá permanece constante. En cambio, esta componente, esta de acá, es afectada por la aceleración de la gravedad. ¿Qué quiere decir? Que esta componente vertical hacia arriba cambia. ¿Pero de cuánto en cuánto cambia? Cambia de 10 en 10 por cada segundo. Recuérdate que mientras la partícula sube, esa velocidad disminuye 10 por cada segundo y al momento de bajar, esta velocidad aumenta 10 metros por segundo en cada segundo. Vamos a analizar qué sucede de esta posición a esta otra posición y vamos a considerar que transcurre un segundo. La velocidad que corresponde al movimiento parabólico es esta velocidad instantánea, que por propiedad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Esta velocidad en ese instante va a tener dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Pero recuérdate de algo
que ya hemos mencionado acá, que esta componente horizontal va a permanecer ser constante. ¿Qué quiere decir? Que si por acá tengo 20 raíz de 3 metros por segundo, por acá la componente horizontal también será 20 por la raíz de 3 metros por segundo. Esto permanece constante. Pero ¿qué pasa con esta componente vertical? 20 hacia arriba. Esto disminuye 10 por cada segundo. Entonces dime, acá, ¿cuál será el valor de la rapidez? Claro, profesor, esto de acá tiene que ser 10 metros por segundo, ¿eh? Pero todavía tiene velocidad hacia arriba. ¿Qué significa? Que aún va a seguir subiendo. Y si analizo de esta posición a esta otra posición y considero que transcurre un segundo, dime, ¿qué pasa con esta componente? ¿Qué va a suceder? Si esta disminuye 10 metros por segundo por cada segundo. Ah, ya te diste cuenta, ¿sí o no? Acá, en la parte superior, arriba, la componente vertical se hace 0. Y si la componente vertical se hace 0, significa que esta partícula ya no va a poder alejarse del piso. Ha llegado a tener su altura máxima. Pero a esa componente horizontal sigue siendo constante. Quiere decir que en la parte más alta, la componente horizontal Vx sigue siendo 20 por la raíz de 3 metros por segundo. Otro tramo de un segundo. Observa que ya no va a seguir subiendo. Date cuenta que ahora la partícula comienza ¿qué? Comienza a bajar. Al bajar, esta velocidad horizontal, ojo, sigue siendo constante. Mira, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo y 20 raíz de 3 metros por segundo. Es constante ese valor de la velocidad. Pero en la vertical, 0. Y este valor de la velocidad va a empezar a aumentar en valor proporcional a la aceleración de la gravedad, que vale, ¿cuánto? 10. Es por eso que pasado un segundo, esta velocidad instantánea que le corresponde al movimiento parabólico va a tener dos componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. Estos dos han reemplazado a él. Recuerda que la componente horizontal sigue siendo constante, cuyo valor vale 20 por la raíz cuadrada de 3 metros por segundo. En cambio, esta componente, acá arriba, ¿cuánto era? Era 0. Pasa un segundo. ¿Cuánto va a aumentar? 10. Entonces, por acá, esto será 10 metros por segundo. Y si continuamos analizando un segundo adicional, la velocidad instantánea, que es la velocidad que le corresponde al movimiento parabólico, es una velocidad que va a permanecer constante y tangente a la trayectoria. Esta velocidad de acá, mira, esta velocidad tiene componente horizontal, que es la que permanece constante, Vx, que va a ser 20 por la raíz de 3 metros por segundo, y la componente vertical. Observa la componente vertical. Este valor de la velocidad vertical, un segundo antes, es decir, acá tenía 10, pasa un segundo, entonces por acá será igual a 20 metros por segundo. Y si nosotros empezamos a analizar ¿cómo será entonces, profesor, el movimiento a lo largo del horizontal? Si me estoy dando cuenta que esa velocidad vale 20 raíz de 3 metros por segundo, 20 raíz de 3 metros por segundo, 20 raíz de 3, 20 raíz de 3, 20 raíz de 3. O sea, a lo largo del horizontal, el movimiento se comporta como un MRU, un movimiento a velocidad constante, en donde va a avanzar distancias iguales en tiempos iguales. Quiere decir que este segmento y este segmento y este segmento y este segmento son iguales. Y como pasa un segundo, esta distancia de acá será 20 por la raíz de 3 metros, porque recuerda que la distancia es la rapidez por el tiempo. Horizontalmente 20 raíz de 3. Por acá 20 por la raíz de 3
metros, y esto de acá también será 20 por la raíz de 3 metros. Horizontalmente voy a utilizar todas las propiedades que he aprendido del MRU. Pero si avanza 20 raíz de 3, sube cierta altura. Profesor, esta altura, esta longitud vertical, ¿cómo podemos calcular? Fácil, ¿te recuerdas? Esta altura o las longitudes verticales tienes que relacionarlo con las velocidades verticales, y la velocidad vertical es 20, por acá la velocidad vertical es 10, entonces esta altura será 20 más 10 sobre 2, y todo esto por el tiempo de esta posición a esta posición, que vale 1 segundo, y esta altura de acá será 15 metros. Porque 20 más 10, 30 entre 2, 15 por 1, 15 metros. Ahora, esta altura, fíjate, esta altura es la altura máxima. Profesor, ¿por qué viene a ser la altura máxima? Es que la velocidad en la vertical, ¿cuánto vale? 0. Es decir, ya no va a poder seguir elevándose. Ha llegado a su máximo alejamiento respecto de esta horizontal. Y ese máximo alejamiento es la altura máxima. Esta altura máxima lo puedo calcular de varias formas. En este caso voy a escoger el valor inicial, que vale 20, fíjate, 20, más el valor final de la velocidad, que es 0, sobre 2, y todo esto lo voy a multiplicar por el tiempo. Desde la posición inicial hasta la parte más alta, el tiempo vale 2, y esto de acá será igual a 20 metros. Esta altura se relaciona con los valores verticales, y te das cuenta, si en la vertical el valor de la velocidad disminuye de 10 en 10, entonces es un movimiento conocido el de la vertical. En la vertical va a desarrollar un MVCL, movimiento vertical de caída libre, en donde esta componente al ir subiendo disminuye de 10 en 10 por cada segundo, y al ir bajando aumenta de 10 en 10 por cada segundo. Entonces, como conclusión del análisis de un movimiento parabólico, lo que nosotros siempre tenemos que hacer, cuando nos dicen se lanza con cierta velocidad formando cierto ángulo, hay que descomponer. ¿Para qué? Para saber con qué velocidad va a empezar a recorrer toda la parte horizontal y con qué velocidad comenzaría a subir. Y hay que tener en cuenta muy en claro todos esos aspectos en este movimiento parabólico de caída libre. Como conclusión del análisis del movimiento parabólico, podemos nosotros responder entonces esta pregunta por acá. ¿Cómo se analiza el movimiento parabólico? Tiene dos formas. A lo largo del horizontal, en donde la velocidad va a permanecer constante, es decir, va a desarrollar un MRU. Y en la vertical, el valor de la velocidad varía de 10 metros por segundo en 10 metros por segundo. Eso indica que va a realizar un movimiento vertical de caída libre. Y todo lo que hemos aprendido nosotros en este movimiento vertical, todas esas propiedades las vamos a utilizar, pero solo en la proyección vertical. Todo lo que aprendiste en la parte horizontal lo vas a realizar, pero solo en la parte horizontal. ¿Ya? Veamos acá un movimiento semiparabólico. Cuando nosotros hablamos de un movimiento semiparabólico, significa que es la mitad del movimiento parabólico. Empezaríamos de la parte más alta. En esta parte más alta, recuerda que la velocidad en la vertical, ¿cuánto vale? 0. Lo que nosotros podemos hacer como para poder entender cómo viene a ser la descripción de este movimiento, vamos a hacer algo bastante interesante. Mira, imagínate una pantalla, y una pantalla lo colocas acá en la forma vertical. Te consigues una fuente de luz, un foco por decir así, y lo colocas en esta posición. Prendes el foco, prendes la fuente de luz, viene, encuentra un obstáculo y se genera una sombra. Y la sombra queda registrada en la pantalla. Cuando la partícula, fíjate, cuando esta partícula está en esta posición, la proyección, es decir, su sombra estaría acá. Y la velocidad de la sombra en ese instante sería 0.
Cuando la partícula empieza a desarrollar la trayectoria parabólica, su proyección vertical empezaría a descender. Mira, cuando la partícula llegaría acá, la sombra estaría acá. Cuando la partícula en trayectoria parabólica llega a esta posición, su sombra estaría acá. Cuando la partícula llega a esta posición, la sombra estaría acá. Y cuando la partícula luego de cierto tiempo t llega a esa posición, demorándose cierto tiempo, en ese mismo tiempo que la partícula va desde esta posición a esta posición, la sombra, que es su proyección vertical, habrá bajado toda esta altura. En ese mismo tiempo t. Esta longitud h es igual a esta longitud que logra bajar. Date cuenta. Esto de acá también vale h. ¿Cómo yo puedo representar el movimiento en la horizontal? Hacemos algo similar. Fíjate que ahora la pantalla no lo voy a colocar en la parte vertical, ¿no? Sino ahora la pantalla lo coloco acá, en la parte horizontal. Y la fuente de luz de lo que estaba en esa posición ahora lo voy a poner en la parte superior. Por acá enciendes la fuente, ¿no? Viene la luz, encuentra un obstáculo y se genera una sombra. Y la sombra va a estar acá, en la pantalla. Observa que cuando está acá en la parte superior y viene, la proyección de la sombra coincide con este puntito, acá. Acá estaría la proyección de la sombra, en esta posición. De esa manera. Cuando la partícula viene acá, viene y la sombra estaría acá. Si la partícula estaría acá, su proyección en la pantalla estaría en esta posición. Cuando la partícula estaría acá, la sombra estaría por acá. Y cuando la partícula llega a esta parte, date cuenta que la sombra estaría acá. En el mismo tiempo que la partícula en trayectoria parabólica ha ido de esta posición a esta posición, en ese mismo tiempo, la sombra, que es su proyección horizontal, habrá ido de esta posición a esta posición. Pero la velocidad con la cual se mueve la sombra a lo largo del horizontal es esta misma velocidad. Es esa velocidad v. Y de acá entonces yo puedo relacionar esta altura que logra bajar y esta distancia que logra alejarse de manera horizontal. Date cuenta que esta altura cumple una de las condiciones que nosotros habíamos repasado en el movimiento vertical de caída libre. ¿Te recuerdas? Partida del reposo, gravedad 10, baja un tiempo t. Esta altura, considerando un valor de gravedad 10, como en la mayoría de problemas que vamos a desarrollar, esta altura es igual a ¿qué? A 5 veces el tiempo al cuadrado. Ahí está, ¿eh? Esta misma altura. 5t cuadrado, la misma longitud de acá. 5t cuadrado. Esta distancia horizontal es la misma distancia que logra avanzar la sombra a lo largo de la pantalla horizontal. Y esta distancia, observa, se calcula como es un MRU, como el producto de la rapidez multiplicado por el tiempo. Es decir, esta distancia es igual V por T. Y hay que tener en cuenta esto porque hay muchos ejercicios que se relacionan de esta forma. Ahora, la velocidad que va a tener esta velocidad V se denomina la velocidad instantánea. V es la rapidez instantánea. Esa rapidez le corresponde al movimiento parabólico. Pero para calcular esta rapidez, lo que nosotros tenemos que hacer es saber cuál es la componente horizontal, que es Vx, y cuál es la componente vertical, que viene a ser Vy. Él desaparece. Y esta rapidez instantánea, que le corresponde a la rapidez del movimiento parabólico, lo calculo como la resultante
entre la componente horizontal, que es Vx al cuadrado, más la componente vertical al cuadrado, Vy al cuadrado. De esa manera nosotros vamos a calcular la velocidad instantánea, que es la velocidad que le corresponde al movimiento parabólico de caída libre. Ahora veamos un movimiento parabólico completo respecto a un mismo nivel de referencia. Esta velocidad que tú observas es la velocidad de lanzamiento, cuya notación vamos a poner v sub 0. Por acá nosotros vamos a tener un ángulo de lanzamiento. Habíamos mencionado en el análisis del movimiento parabólico que esa velocidad se tenía que descomponer. Dos componentes. Me interesa saber cuál es la componente que va hacia arriba, a la cual la notación que se le menciona es v sub i o v sub y, y la componente que va hacia la derecha, a la cual le ponemos v sub x. Y estos dos reemplazan a la velocidad instantánea. En la trayectoria parabólica siempre vamos a tener, fíjate, un máximo alejamiento respecto de la posición horizontal, y a esto vamos a denominar altura máxima. H me va a representar lo que viene a ser la altura máxima. Y esta longitud, hasta que vuelva a impactar con el mismo nivel de referencia a todo esto, se le denomina alcance horizontal, representado con la letra D. D va a ser el alcance horizontal. Pero hay puntos importantes a lo largo de toda esta trayectoria parabólica. Por ejemplo, esta parte superior, que sería la parte más alta, el cual me permite distinguir cuál es todo el proceso de subida y todo el proceso de bajada que tiene esa partícula. Y este tiempo que demora esta partícula en ir de esta posición a esta posición, recuerda que es el tiempo de subida. Y el tiempo que demora esta partícula en ir de esta posición a esta posición es el tiempo de bajada. El tiempo de subida lo puedes calcular de la siguiente manera. ¿Te recuerdas cómo habíamos hallado el tiempo de subida en el movimiento vertical de caída libre? Este tiempo de subida era la velocidad que va hacia arriba, la velocidad vertical entre la gravedad. El tiempo de vuelo, sinónimo de tiempo total, ¿era igual a qué? El tiempo que demora en subir más el tiempo que demora en bajar. Profesor, pero el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales y cada uno de ellos es v sub y sobre la gravedad. Entonces esto de acá viene a ser 2 veces vy sobre la gravedad. De acá lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Casi en la mayoría de casos aprovechamos que este ángulo es notable para poder determinar cuánto vale la componente horizontal y cuánto vale la componente vertical. Pero si no fuera notable el ángulo, lo que nosotros hacemos es la descomposición en función de senos y cosenos. Entonces, lo que podemos hacer por acá, si esto es la hipotenusa que vale v sub 0, siempre el cateto opuesto era igual a v sub 0, que va a ser la hipotenusa, multiplicado por el seno del ángulo θ. En cambio, la componente horizontal, que va a ser Vx, era v sub 0 multiplicado por el coseno del ángulo θ. Quiere decir que esta componente que va hacia arriba, yo lo puedo colocar en esta parte como la rapidez de lanzamiento v sub 0 multiplicado por el seno de θ, y todo esto dividido entre
la gravedad. Y el tiempo de vuelo, que va a ser el tiempo total, lo puedes poner como 2 veces la velocidad de lanzamiento multiplicado por el seno de teta, y todo esto de acá dividido entre la gravedad. Quizás te preguntas, profesor, ¿y eso en qué nos va a ayudar? Mira, por acá vamos a demostrar algo. El alcance horizontal, ¿sí? A lo largo de la horizontal desarrolla un MRU. Y si desarrolla un MRU, esa distancia que es D, mira, todo esto es lo que avanza a la derecha. Esta distancia es gracias a esta velocidad multiplicada por todo este tiempo. Entonces, esa distancia es la componente horizontal de la velocidad multiplicado por el tiempo de vuelo, que es el tiempo total. Es decir, si nosotros reemplazamos, vamos a tener D de distancia es igual. La componente horizontal, acá está, mira, fíjate, ¿cuánto es? La rapidez inicial por el coseno de teta. Rapidez inicial multiplicado por el coseno del ángulo teta. Todo esto multiplicado por el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo es 2 veces la rapidez de lanzamiento por el seno de teta. 2 veces la rapidez de lanzamiento por el seno de teta, y todo esto dividido entre la aceleración de la gravedad. Ordenando esta expresión, me voy a dar cuenta que es v sub 0, 2 veces será v sub 0 elevado al cuadrado. Luego el 2 viene 2 por el seno de teta multiplicado por el coseno de teta y dividido entre la gravedad. Quiero que te concentres y observes esta partecita, por favor. Todo esto de acá. 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Eso es una identidad trigonométrica bastante conocida. Entonces, de acá nosotros podemos mencionar que el alcance horizontal es igual a la rapidez de lanzamiento al cuadrado por la gravedad, y todo esto multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo teta. Esto es seno del ángulo doble, seno de 2 teta. Ahora, si nosotros deseamos maximizar, por ejemplo, esta distancia, y por ahí tú puedes preguntar, profesor, ¿y por qué vamos a maximizar? ¿Sí? ¿Te recuerdas algunos campeonatos de lanzamiento de disco, por ejemplo, lanzamiento de jabalina? Aquellos atletas a los cuales se les da la medalla de oro, ellos tienen que lanzar este objeto lo más lejos posible. Y para que ellos puedan lanzar lo más lejos posible, no es solamente que tengan una fuerza bastante considerable, sino que tengan algo de técnica. Tienen que tener un asesoramiento con que les diga, ¿sabes qué? Pon un ángulo de lanzamiento justo en el instante que vas a soltar, tus brazos tienen que formar respecto a la horizontal cierto ángulo. Ese ángulo de lanzamiento. Entonces, la ecuación matemática es esta de acá. Que este alcance horizontal va a depender de la rapidez inicial al cuadrado entre la gravedad, pero estos van a ser constantes. Si yo quiero maximizar esto, el seno del ángulo 2 teta tiene que ser máximo. Y si te recuerdas, el máximo valor del seno, ¿cuánto es? 1. Eso tiene que ser 1. Profesor, pero si su valor máximo es 2,1, entonces el seno de 2 teta, que era igual a 1, el ángulo de acá tiene que ser ¿cuánto? 90. Y si es 90, de esto, 2 veces teta es igual a 90 y teta es igual a 45 grados. Y esto es muy importante porque bajo el ángulo de 45 grados logramos un alcance horizontal máximo. Entonces, por acá podemos escribir eso. Como conclusión, para que D, que es el alcance horizontal, sea máximo, el ángulo de lanzamiento, ¿cuánto debe ser? 45 grados.
Y esto de acá siempre tienes que tener presente, porque en algunos ejercicios en el texto a ti te van a decir un proyectil logra su alcance horizontal máximo, nada más. Entonces nosotros tenemos que inferir que si es alcance horizontal máximo, el ángulo de lanzamiento tuvo que ser 45 grados. Veamos por esta parte la ecuación de la trayectoria. Hemos mencionado que el movimiento que describe esta partícula cuando lanzamos con cierto valor de velocidad, la cual no va a ser paralela respecto a la aceleración, va a traer como consecuencia una trayectoria parabólica. Lo que vamos a hacer por esta parte es ver el sustento matemático, es decir, ¿por qué es una trayectoria parabólica? Para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Se lanza esta partícula con un valor, por ejemplo, de velocidad inicial. Ya sabes que tienes que descomponer esa velocidad para que veas y analices cómo sería el movimiento a lo largo de la subida. O sea, esta componente vertical a la cual le ponemos VY y la componente horizontal de la velocidad a la cual le vamos a poner Vx. La descomposición tanto de la componente vertical y la componente horizontal, tú lo puedes hacer, depende de cómo te convenga más, ¿no? O puedes usar senos y cosenos, o puedes utilizar descomposición en función de los triángulos notables. Lo que nos interesa acá es que esta partícula, en el instante t igual a 0, empieza su movimiento justo en el origen de coordenadas XY, y luego de cierto tiempo, esta partícula, por ejemplo, llegará a esta posición. Para ello, ha transcurrido cierto tiempo t, evaluado desde el instante de lanzamiento hasta acá, un tiempo t. Y nos vamos a dar cuenta que a lo largo de ese tiempo t, esta partícula habrá llegado a lo largo del eje X hasta la posición arbitraria X, y por acá la altura que habrá subido será igual a y, ¿no? Entonces, horizontalmente, mira, horizontalmente recorre todo este desplazamiento, y verticalmente su desplazamiento es esto de acá. Esto viene a ser Y y esto viene a ser X. Lo que vamos a encontrar primero viene a ser las ecuaciones paramétricas en cada uno de los ejes del movimiento. Por ejemplo, en la horizontal, recuerda que está desarrollando un MRU. Y la ecuación del movimiento del MRU es la ecuación de la posición es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por el tiempo. Es la ecuación de la posición a lo largo de la horizontal. Como la posición inicial es 0, entonces todo esto de acá va a ser 0, y te va a quedar que la ecuación de la posición X es igual a la componente horizontal multiplicado por el tiempo. Ahora, en el eje Y, que es en la vertical, el movimiento es un MVCL, y la ecuación paramétrica del MVCL es la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio del vector gravedad por el tiempo al cuadrado. Como la posición inicial también en la vertical, fíjate acá, vale 0, entonces esto de acá será 0. Reemplazando, yo voy a tener que Y es igual, esta componente que va hacia arriba es esta de acá, VY, multiplicado por T. Recuerda que el vector gravedad es hacia abajo, es negativo, y acá tendré menos un medio, el valor de la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Date cuenta que aquí es negativo porque es menos, menos por más, menos. Entonces yo tengo las ecuaciones paramétricas en cada uno de los ejes, a lo largo de la horizontal y en la vertical. Si yo quiero encontrar la ecuación de la trayectoria, tengo que relacionar estas dos coordenadas espaciales.
Y me voy a dar cuenta que acá está involucrado el tiempo, que es una magnitud, ¿no? Y allá también está involucrado el tiempo. Entonces vamos a reemplazar ese valor constante o ese valor que se está repitiendo, que es el tiempo. Entonces acá, si yo despejo el tiempo, voy a tener que va a ser x sobre vx. Voy a reemplazar por acá. Entonces tendremos lo siguiente. La ecuación y es igual a vy multiplicado por el tiempo. Pero el tiempo, fíjate acá, está x sobre vx. Entonces acá tengo x sobre la componente horizontal de la velocidad menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este valor que viene a ser x sobre la componente horizontal vx, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, dándole forma, yo voy a tener que y es igual a vy entre vx multiplicado por x menos la gravedad sobre 2 veces la componente horizontal elevado al cuadrado multiplicado por x al cuadrado. Y esta expresión final, esta de acá, date cuenta que yo tengo una ecuación cuadrática. Yo tengo una dependencia de y en términos de x. Y la dependencia es cuadrática. Y si tú graficas una ecuación cuadrática o una función cuadrática, te va a dar una parábola. Entonces, esto de acá te representa la ecuación de la trayectoria. Continuamos con el ejercicio 6. En este ejercicio me dice que esta esferita vamos a lanzar con un valor de rapidez distinta a la dirección de la gravedad, el cual va a permitir que desarrolle esta trayectoria parabólica, va a impactar en P luego de un tiempo de 4 segundos. Y bajo esa información nos está pidiendo con qué rapidez estaría impactando en este punto. Si nosotros queremos calcular la rapidez con la cual impacta esta partícula acá, esta rapidez, yo necesito saber, por ejemplo acá, si nosotros sacamos justo en ese instante a esta partícula por acá, la rapidez de impacto que va a tener viene a ser la rapidez P. Pero para sacar el valor de esa rapidez P, nosotros debemos de conocer cuál es el valor de cada una de sus componentes. La componente vertical, a la cual le voy a poner vy, y la componente horizontal, a la cual le vamos a poner vx. Si yo conozco el valor de la componente horizontal y el valor de la componente vertical, de manera sencilla yo puedo calcular el valor de la resultante, que es lo que te están pidiendo. Pero esta velocidad, ¿sí?, la puedo calcular también si empezamos a analizar el punto de lanzamiento. Esta velocidad, recuerda que se tiene que descomponer en una que iba hacia arriba, la cual te iba a permitir ver cómo era el movimiento de subida, y otro a lo largo del horizontal, el cual me permite verificar cómo avanza a la derecha. La componente horizontal la podemos evaluar de una forma rápida. Por ejemplo, en la horizontal realiza un MR1, y si en esta horizontal está realizando un MR1, nos vamos a dar cuenta que la distancia horizontal, esa distancia horizontal es igual a la rapidez horizontal multiplicado por el tiempo. La distancia horizontal vale 60. La rapidez horizontal es lo que deseo calcular, y el tiempo, por condición del problema, me dice que se demora 4 segundos. El 4 pasaría a dividir y voy a tener 60 entre 4, 15 metros por segundo, es igual a la componente, en este caso, horizontal. Ya tengo la componente horizontal.
¿Qué me estaría faltando? Esta componente vertical es la que me estaría faltando para poder encontrar mediante el teorema de Pitágoras el valor de esa rapidez. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es lo siguiente. En la vertical diremos, como el movimiento es de subida y está realizando un movimiento vertical de caída libre, la altura es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a reemplazar esos valores y lo vamos a colocar en esta parte. Por ejemplo, la altura que logra subir en la vertical viene a ser 20. La velocidad inicial en la vertical multiplicado por el tiempo, y el tiempo viene a ser 4, menos 1/2 de la gravedad, como la gravedad vale 10, entre 2, 5, por el tiempo que vale 4, elevado al cuadrado. Por acá entonces tendremos 20 es igual a la rapidez inicial multiplicado por 4, 4 al cuadrado 16, por 5, el de acá vale 80. Este 80 viene a sumar acá y vamos a tener 100. Es igual a 4 veces la velocidad inicial en la vertical. Entonces, fíjate, pasaría a dividir la velocidad inicial en Y es igual a 25 metros por segundo. Este valor de acá será igual a 25 metros por segundo. Conociendo este valor, yo ya puedo calcular el valor de la velocidad final en la vertical. Para ello, lo que nosotros vamos a utilizar en esta parte es lo siguiente. La velocidad final en la vertical es igual a la velocidad inicial en la vertical más la gravedad multiplicado por el tiempo. Recuerda que si yo deseo calcular esta velocidad final a la cual le pongo VY, este valorcito de acá, es igual el valor inicial, y el valor inicial vale 25, más, observa que hay una flecha encima del vector gravedad, por lo tanto yo debo de considerar la dirección. Ese vector es hacia abajo, entonces será menos 10 multiplicado por el tiempo, y el tiempo vale 4. Menos 10 por 4 menos 40 más 25, esta velocidad por acá estaría saliendo menos 15 metros por segundo. Recuerda que el signo solamente te está indicando cuál es su dirección, y si es negativo, esto me está indicando que es hacia abajo. Y esto se verifica en el gráfico, porque la partícula ya está descendiendo. Es decir, yo tengo la componente horizontal, fíjate acá, esta componente horizontal que vale ¿cuánto? 15. Y acabo de calcular la componente vertical, que vale 15. Si esto vale 15 metros por segundo y esto también vale 15 metros por segundo, si los catetos son iguales, la hipotenusa, que es la velocidad con que impacta en el punto P, será igual 15, que multiplica a la raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Y esto sería la rapidez con la cual estaría impactando esta esferita en el punto P. Y eso lo encontramos en la clave D. En el ejercicio 7 me dice, esta esfera es lanzada bajo un ángulo de 30 grados respecto al plano inclinado, con un valor de velocidad de 30 a raíz de 3 metros por segundo. Y me está preguntando luego de qué tiempo vuelve a impactar en el plano inclinado. Si nosotros vemos y trazamos su trayectoria, esta partícula va a venir y luego va a impactar en esta posición.
y me está preguntando cuál es el tiempo que se estaría demorando, es decir, todo este tiempo. Esa es la pregunta. En muchos ejercicios de movimiento parabólico de caída libre, en donde están involucrados planos inclinados, siempre hay que pensar en una opción bastante interesante en la resolución de los ejercicios. ¿Y eso cuál es? El poder descomponer la gravedad. ¿Ya? Esta gravedad yo voy a descomponer en una componente perpendicular al plano y en una componente paralela al plano. Entonces por acá yo descompongo esta gravedad. Entonces tendré una aceleración paralela al plano y una aceleración perpendicular al plano, a la cual puedo denominar a X y a Y. Si esto vale 30, este ángulo de acá es igual a 30 grados. Y si eso vale 30, utilizando triángulos notables, opuesto viene a ser la mitad. Esto sería 5. Y esto es la mitad por la raíz de 3. Esto es igual a 5 por la raíz de 3 metros por segundo al cuadrado. Lo mismo que el 5 metros por segundo al cuadrado. Y si nosotros descomponemos la aceleración de la gravedad, también debemos de descomponer la velocidad en una velocidad que le permite subir paralelo al plano y una velocidad perpendicular al plano. Entonces acá yo voy a tener esta componente que le permite a la partícula subir a lo largo del plano y esta velocidad que le permite a la partícula alejarse del plano. A esto lo llamaré VY y a esto le voy a poner Vx. Y él desaparece. Como él vale 30 por la raíz de 3 y esto es 30, nos vamos a dar cuenta que este valor será igual a 15, que estaría multiplicando por la raíz de 3 metros por segundo. Y este valor de acá, ¿sí?, sería 45, ¿sí?, metros por segundo. Ahora, esta aceleración que es perpendicular al plano se tiene que evaluar con aquella velocidad que es perpendicular al plano. Esta es la velocidad de alejamiento. Entonces, esta aceleración permite que esta velocidad que tú observas acá es la que está cambiando. Y esta aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado es afectada o va a cambiar el valor de la velocidad a lo largo del plano. ¿Qué quiere decir? Que tanto a lo largo del plano y perpendicular al plano, nosotros vamos a tener movimientos acelerados. Como me está preguntando cuál es el tiempo desde esta posición a esta posición, date cuenta. Si esta es la velocidad de alejamiento y él se mete con esta aceleración, entonces él viene, va a ser 0 y luego de ser 0 va a ir aumentando y nuevamente estaría impactando en el plano. Para ello vamos a asociar ese sistema de ejes coordenadas que viene a ser X y Y acá diremos nosotros en el eje Y, el tiempo es el tiempo de vuelo y eso será 2 veces la velocidad de lanzamiento perpendicular al plano entre el valor de la aceleración perpendicular al plano, que sería la aceleración Y. Si nosotros empezamos a reemplazar, vamos a tener 2VY que vale 15 por la raíz de 3 dividido entre la aceleración y la aceleración Y es igual a 5 por la raíz de 3. Acá raíz de 3 y raíz de 3 se van a simplificar. 15 entre 5 viene a ser 3 por 2 el tiempo en el cual la partícula va a impactar en el plano viene a ser 6 segundos. Y esto sería la respuesta
En esta pregunta nos dice que estas dos esferas que tú estás observando se lanzan de forma simultánea y van a desarrollar un movimiento semiparabólico. Por ejemplo, esta partícula viene y en la trayectoria parabólica va a impactar, ¿no?, en el piso que es de arena y me da la condición de que no tiene la posibilidad de poder rebotar. Entonces esta partícula Y se queda en esta posición y esta partícula de acá también en la trayectoria parabólica viene, impactaría en esta parte sin posibilidad de rebote y nos está preguntando determine cuál es la separación entre las posiciones en las cuales estas esferitas logran impactar, es decir, X. Y vamos a poner eso por acá, me piden X. Para ello yo necesito saber, por ejemplo, cuál es la distancia que logra avanzar horizontalmente una de las partículas, en este caso la partícula que se lanza en la parte izquierda. Si yo conociera cuánto vale esta distancia, ya de alguna manera puedo involucrar cuánto vale X. Pero esta distancia se puede hallar de forma rápida. Mira, como es un movimiento semiparabólico, recuérdate que esta altura de acá tiene una forma particular de hallarse, ¿no? Recuerda acá arriba que la velocidad justo en la vertical viene a ser 0 y sobre él está actuando la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, esta altura es igual a 5 veces el tiempo de A, que va a ser esta esfera, elevado al cuadrado. Pero esa altura vale 45. 45 es igual a 5 veces el tiempo de A elevado al cuadrado. Viene, esto será 9, es igual al tiempo de A elevado al cuadrado, pasa a dividir y esto es igual a 3 segundos. Es decir, esta partícula tarda en llegar al piso 3 segundos, pero horizontalmente va de esta posición a esta posición. Quiere decir que esto es la distancia que va a realizar, que es la rapidez multiplicado por el tiempo. La rapidez vale 5. El tiempo vale 3 y 5 por 3 vamos a tener 15 metros. Con la misma idea voy a calcular el tiempo que se estaría demorando esta otra partícula, a la cual le voy a poner B. La altura que va a bajar B es igual a 5 veces el tiempo de B al cuadrado. Para ello tienes que verificar que acá en la parte superior, en la vertical, su velocidad es 0. Esta altura vale 20, es igual a 5 veces el tiempo B al cuadrado, pasaría a dividir, 4 es igual al tiempo B al cuadrado, pasa como raíz y tengo que 2 segundos es igual al tiempo que demora la partícula B. Pero esta partícula viene de esta posición a esta posición, ¿sí? Esta distancia es igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. La rapidez vale 4. El tiempo acabo de calcular que viene a ser 2 y 4 por 2 viene a ser 8 metros. Ya. Observa acá por favor, si todo el segmento vale 20 metros y hasta acá vale 15 metros, significa que este segmento de acá será igual, ¿sí? Observa, 20, acá hay 15, le falta 5, entonces esto será 5 metros. Y si esto de acá vale 5, pero todo vale 8, si acá hay 5 y todo vale 8, entonces X será igual a ¿cuánto? X será igual a 3 metros. Por lo tanto, la separación que va a haber entre estas dos partículas es igual a X 3 metros. Y eso nosotros encontramos en la clave B.